y nos gocemos. Así como nos gozamos en las alabanzas, adorándole al Señor, también hay que gozarnos en la palabra del Señor. Amén. Varón, la puerta está abierta aquí. Sí, sí, es para que cualquiera se vea. Bendiciones, jóvenes. Ay, ya yo por su ausencia. No, si no se oye el micrófono. Ay, no me iba a levantar. Bueno. Buenas noches. ¿Me gustan sentarse ya? Aleluya. Vamos a hacer una oración nada más para comenzar. Cerrar tus ojos. Padre Santo, Creador del cielo, la tierra y todo el universo, le damos gracias por permitirnos estar hoy en este lugar. Le pedimos que abra nuestros corazones para entender la palabra y que me permita dar el mensaje de la manera correcta. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, déjenme acomodar aquí un poquito. Si quieres, vamos a ir al libro de Job, capítulo 1. Vamos a agarrar ahí nos vamos a mantener en el libro de Job casi hasta el final. Déjenme encontrarlo yo porque... Bueno, el tema es la victoria de la fe en el sufrimiento. Amén. Vamos a comenzar. Bueno, Job es uno de los libros poéticos y sapienciales de la Biblia que se caracteriza por ofrecer sabiduría y consejos prácticos para la vida y para poder vivir una vida virtuosa, feliz a la luz de las Escrituras. Vamos a leer Job 1, para empezar, del 1 al 3. Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. El tema que voy a tratar no es tanto lo de Job, pero quiero dar un contexto de la historia de Job para entender a dónde quiero llegar. Pero vamos a empezar por eso. Bueno, para empezar, ahí nos dice que Job era un hombre justo, un hombre recto a los ojos de Dios, que hacía lo bueno, y nos da a entender que Dios lo había bendecido, que era un hombre rico, que tenía, pues, dice ahí, tenía mucho ganado, tenía una hacienda grande, tenía muchos criados, bien en la vida. Okay. Ahora vamos a pasar a Job, igual en el 1, pero vamos a leer del 13 al 22. Quiero llevármelo más o menos rapidito para no perdernos tanto porque pues todo el libro de Job es muy importante, ¿no? Lo perfecto sería que todos lo leyéramos, pero pues no nos alcanza el tiempo y está muy largo. Bueno, entonces vamos a leer del 13 al 22 ahora. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabuesos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Okay. Aquí nos muestra en este pasaje, bueno, en el primero ya nos dijo que Job estaba bendecido, tenía hijos, tenía muchos bienes, y aquí nos dice que en ese momento los perdió. Murieron sus hijos, murieron sus animales, otros lo robaron, murieron sus criados, solamente sobrevivieron los que fueron a darles el mensaje. Entonces, era un hombre bendecido, pero lo perdió todo. Y aún en esa pérdida, ahí nos dice en el 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dijo algo bien importante que dice él: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí nos muestra la manera en que él, a pesar de que había tenido una pérdida muy grande, no pecó ni se quejó contra Dios. A pesar de eso lo tomó de la mejor manera que lo pudo haber tomado algún hombre, porque yo creo que nosotros en el lugar de Job no lo hubiéramos tomado de una manera tan fuerte como lo hizo él, diciendo Jehová da y Jehová quita. Bueno, ahorita les voy a contar cómo fue que pasó eso, pero vamos a continuar para ir dando el contexto del tema. Vamos a ir ahora al 2, vamos a leer el 9 y el 10. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí podemos ver cómo Job, a pesar de todo la pérdida y el sufrimiento que tenía, lo aceptó de la mejor manera. Aceptó el sufrimiento, le dijo a su mujer que él aceptaría tanto lo bueno como lo malo que le llegara en la vida. Después de eso, 3 de sus amigos fueron a donde estaba él para consolarlo. Sus amigos eran Elifaz, Bildad y Zofar. Pero al escucharlo hablar de su condición y cómo estaba, sus 3 amigos atribuyeron a que si le había pasado algo malo era porque había cometido un grave pecado, porque era lo más normal de pensar: te pasó, estabas bendecido y de repente te pasaron todos esos males, quiere decir que cometiste un grave pecado a los ojos de Dios, por eso te pasó lo malo. Después de eso hay varios capítulos donde hay un debate entre Job justificándose, diciendo que él no ha pecado, que él no cometió ningún pecado, que él siempre ha tratado de hacer lo justo ante los ojos de Dios, y sus amigos explicándole en base a su sabiduría humana que no, que si le había pasado algo malo era porque había cometido un pecado y era un castigo de Dios. Y son cosas que normalmente uno como humano también hace, de juzgar, de a este le está yendo bien, se porta bien, a este le está yendo mal, se porta mal. ¿Y a qué quiero ir con eso? Vamos a llegar a ciertas preguntas que Job se hace, que muy comúnmente nosotros también hacemos. Aquí, pues, como les digo, sus 3 amigos lo acusan de que ha pecado y por eso le pasó lo que le pasó. Pero en el 1, en el 9, del 9 al 12, vamos a revisar poquito, nos explica por qué le pasó lo que le pasó a Job. Dice, bueno, Satanás había ido al lugar donde está Dios y Dios le dijo que si había visto a su siervo Job, que era justo, que hacía lo bueno ante sus ojos. Y entonces Satanás le responde aquí en el 9, respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de él. Ok, entonces aquí nos enteramos que
esto fue antes del 2, pero aquí nos enteramos que lo que le pasó fue porque Satanás lo atacó. Quería ver si, siendo bendecido, quitándole todas sus bendiciones, seguiría adorando a Dios y siéndole fiel, cosa que sí hizo Job. Y después en otro pasaje lo vuelve a pedir, y es cuando enferma Job. Pero vamos a seguir con más adelante para llegar al punto que quiero tocar. Nada más quiero un contexto de que entiendan que Job hacía lo bueno, Satanás lo pidió para atacarlo, se lo permitieron, perdió todo lo que tenía y aún así seguía firme manteniendo su fe en Dios. Después de esto, Job se hace varias preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho y cuestiones que hemos tenido, porque somos humanos y es normal que en las calamidades tengamos muchas preguntas. Vamos a irnos a Job 21:7. Vamos a leer del 7 al 16. Indican con un amén cuando estén ahí. Amén. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Bueno, amén. Aquí, después de todo lo malo que le pasó a Job, como ya vimos, él, a pesar de que no pecó, no renegó de Dios, sí se hacía varias preguntas como estas que vienen aquí, de por qué si él hacía lo bueno, si se esforzaba por ser justo, si se esforzaba por ayudar a los necesitados, él se pregunta por qué le está yendo mal a él. Le pregunta a Dios, ¿por qué los impíos, las personas que hacen el mal, por qué ellos llegan a viejos y sus riquezas crecen? Y me imagino que muchos de nosotros nos hemos preguntado, yo creo que todos nos hemos preguntado eso, ¿por qué yo hago las cosas bien y ando batallando en el jale, o ando batallando en la vida? ¿Por qué si trato de hacer lo bueno para Dios, no estoy súper bendecido y soy rico y cosas así? Y hay gente que hace el mal y le va bien en el trabajo, le va bien en su economía, tiene carros buenos, casas buenas, tiene una familia saludable, y a lo mejor hay alguien que hace lo bueno para Dios y a lo mejor tiene un hijo enfermo, o a lo mejor le anda batallando por el dinero. A Job obviamente le pasó algo más difícil que a muchos de nosotros. Aún así siguió fiel a Dios, pero se hacía esas preguntas, se hacía esas cuestiones, tenía esa duda de por qué Dios actuaba de cierta manera con la gente que hacía el bien, con la gente que hacía el mal. Se cuestionaba ese tipo de cosas. Ahora vamos a pasar a Job, al capítulo 38, que es al punto que quería llevar. Aquí, durante los siguientes capítulos, después de lo que leímos del 21, Job hace muchas más preguntas acerca de esos temas, hace muchas cuestiones, se responden muchas cosas. Sus amigos lo siguen cuestionando, haciéndole ver o haciéndole creer que si eso le pasó y es castigo de Dios, ha sido porque hizo el mal, y él sigue justificando, sigue diciendo que no hizo el mal, pero sigue preguntándose y preguntándole a Dios por qué le pasó lo que le pasó. Aquí, en el 38,
38 que niño. Vamos a agarrar desde el 1. 38, 1. Y vamos a empezar a leer. Me cambio acá. Del 1 al 15 vamos a leer primero. En este capítulo, después de todas las cuestiones que hace Job, de todos los argumentos que le dan sus amigos para hacerle ver que estaba en pecado, cosa que Job dice que no, por fin Dios le responde en este capítulo, en el capítulo 38. Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto y como barro baja el sello, y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Vamos a detenernos ahí. En esta parte del capítulo 38, bueno, y lo que resta también es Dios hablándole a Job, pero demasiado para leerlo todo. Pero todo esto, el capítulo 38, 39, 40 y 41, es Dios preguntándole a Job sobre todas las maravillas que hay en la tierra, todas las maravillas de la creación, preguntándole si él conoce, si él estaba cuando se hicieron, si él conoce todos los misterios de la tierra, para que sea capaz, o sea, para que crea que puede preguntarle a Dios por qué hace las cosas, por qué hace las cosas de cierta manera, por qué cree que es tan sabio como para cuestionar el cómo Dios maneja el mundo. Y ahí, este es el punto principal que quiero tocar, que muchas veces a nosotros nos pasan ciertas cosas en la vida que no son buenas, y siempre cuestionamos ese tipo de cosas. Si pierdes un familiar o si no te va bien y dices: ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué se llevó a esa persona que es buena y no se lleva a los que son malos? Y ahí entra este capítulo, esta pregunta que le hace Dios a Job, la primera, que dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Luego en el 4 le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y es para preguntarnos a nosotros mismos a veces, que creemos que sabemos, o que queremos hacerle cuestiones a Dios, hacerle preguntas, tratando de entender, cuando somos humanos. Por más viejo que seas y más sabio, no vas a tener la sabiduría que tiene Dios, y no puedes pedir explicaciones. No quiere decir que Dios sea malo y voy a hacer las cosas como yo quiero y tú no tienes que decir nada. Pero realmente tenemos que recordar que es Dios, que es quien creó todo, que es el Rey, que es soberano, y por lo tanto la sabiduría que tiene Él a comparación de nosotros, pues no hay comparación. No hay comparación. Capítulo 38, 39, 40 y 41 hablan sobre la grandeza, la sabiduría y el poder de Dios. Es Dios cuestionando ahora a Job. Y responde una de las preguntas: el cómo nosotros podemos creer que somos capaces de cuestionar las decisiones de Dios. En 1 Juan 4, 8, no vaya, nomás se lo voy a leer para no perdernos. Dice: pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, la misma Biblia nos dice muchas veces que Dios es amor. Entonces,
que Dios haga esas preguntas a Job cuando él estaba pasando un momento malo, no quiere decir que Dios sea malo y que no le importe. La misma Biblia nos dice que Dios es amor, que Dios ama, pero también es Dios. Y no somos nosotros quienes para cuestionar las decisiones que toma Dios. Tenemos que aprender a aceptar y que nuestra fe no se vaya porque estamos pasando malos momentos. En Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Este pasaje también nos dice eso, de que a pesar de que pasemos malos momentos, la voluntad de Dios para sus hijos, para quienes siguen, para quienes le adoran, para quienes tienen fe en Él, son buenos, siempre van a ser buenos. Entonces no tenemos que perder nuestra fe cuando estemos pasando por momentos difíciles. Una de las cosas, por decir, en todos los que oramos, que espero que todos oremos, y que hemos leído la Biblia alguna vez, o si no la hemos leído, yo pienso que todos sabemos y hemos escuchado en el Padre Nuestro, en la parte que dice: hágase tu voluntad y no la mía. Pero a veces, cuando se hace la voluntad de Dios, que no nos conviene a nosotros, renegamos y decimos: Dios, ¿por qué haces las cosas de esta manera? Es la voluntad de Dios y tenemos que aceptarla. Nosotros mismos, como nos enseñó a orar nuestro Señor Jesucristo, es a pedir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Y ahí en Jeremías 29:11 dice que los planes siempre van a ser para lo bueno y no para lo malo. Entonces tenemos que aprender que en los malos momentos también está Dios y que tiene que estar nuestra fe fuerte todo el tiempo, a pesar de lo difícil que sea. Comprender que Dios tiene buenos planes para nosotros y que en los momentos malos van a pasar, y que tenemos que entender que por más que preguntemos, nuestra sabiduría no alcanza la sabiduría de Dios y no lo vamos a comprender. Y otra cosa muy importante es que tenemos que aprender que Dios es Dios. Dios es el creador. No es como de que, ay, Dios le voy a hablar más cuando lo ocupe. No es así. No es así. Tenemos que entender que Dios es Dios, como lo dice su palabra, creador de todo, y aceptar su voluntad. Ahí lo del Padre Nuestro es en Mateo 6:10, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El punto es que tenemos un Dios que nos ama, pero no debemos olvidar que es nuestro Dios y Creador todopoderoso, y que aún en las situaciones difíciles debemos mantener nuestra fe. Ahora vamos a ir a Job, vamos a continuar en Job, en el capítulo 42, del 1 al 6. Aquí, después de todas las cuestiones que hace Dios a Job, que le muestra todas las maravillas del mundo y cómo él las desconocía, incluso hay una parte que habla de Leviatán, que es el rey de las bestias que está en el mar, hace una descripción completa de él, que a pesar de que es un, no sé si llamarlo un monstruo, gigante, él incluso menciona: ¿quién puede acercarse a Leviatán y acariciarlo como si fuera una mascota? Dando a entender que él tiene un monstruo marino, que él tiene esa capacidad, que la humanidad no se acerca a la grandeza de Dios, y obviamente sabemos que no. Okay, Job 42, del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí Job lo que dice es que se arrepiente de todas las cuestiones que hizo, pues no entendía lo que decía y no es capaz de conocer todo lo que conoce Dios. Ahí lo dice en el 3: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Y es lo que les menciono, nosotros creo que somos incapaces de comprender
todo la sabiduría de Dios y el por qué Dios hace las cosas, pero debemos de entender que siempre debemos mantener nuestra fe, mantenernos firmes y seguirle pidiendo a Dios, porque Dios siempre nos escucha. Y cuando llegue el momento, Dios nos va a ayudar en lo que necesitemos. Aquí en este caso de Job, Dios le restauró a Job. Dios le dijo a sus amigos que estaban equivocados en todo lo que le habían dicho a Job y en lo que habían mencionado referente a Dios. Les dio a entender, les hizo entender que Job estaba en lo correcto y que ellos lo estaban acusando injustamente. Ahí Dios les dice que vayan y den unas ofrendas y que Job ore por ellos para no castigarlos por haber hablado incorrectamente de Dios. Ahí, pero aquí en Job, en 42, en el 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y en el 13 dice: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Japur. Entonces ahí nos damos cuenta que al final de todo el sufrimiento de Job, después de las cuestiones que hizo Job y que Dios le respondió para que entendiera que no puedes cuestionar las decisiones de Dios, porque no somos quienes, no estábamos cuando Dios hizo el mundo como para poder cuestionar. Pero al final de todo, Dios le dio el doble de lo que tenía. Le dio el doble de sus camellos, el doble de sus bueyes, el doble de sus siervos. Lo recompensó por haber soportado. Y no quiere decir que nosotros tenemos que soportar porque al final Dios nos va a dar el doble de todo lo que perdimos. No es así. Ahí es un ejemplo de que tu fe tiene recompensas, y la fe de nosotros sabemos que va a tener la recompensa de la vida eterna, no es recompensa material. Entonces no debemos perder la fe. Ya para finalizar, quiero que vayamos a Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro está así al final. Antes de Segunda de Pedro. Amén, cuando ya estén ahí. Primera de Pedro 5:10. Vamos a leer el 10 y el 11. Dice: mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo con esto termino, nada más recordando que tenemos que entender que Dios es Dios, que Él es sabio. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios, como lo dice su palabra, que se haga su voluntad y no la nuestra, porque su voluntad, a pesar de que a veces estemos pasando por malos momentos, siempre va a ser para bien de nosotros. Así que voy a hacer una oración para despedir la palabra que traje yo. Bueno, si quieren cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias por este día, por este momento. Doy gracias por permitirme traer su palabra. Espero que los corazones de todos nosotros estén abiertos para aceptar su palabra, para entenderla, para comprenderla. Y le pido de todo corazón que fortalezca la fe de todos nosotros. Que aceptemos todas las situaciones que pasen, pidiéndole, buscándolo y manteniéndonos firmes en nuestra fe. Gracias en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Adiós.